derrotado simbólicamente por la Troika, por la Unión Europea. Esa Syriza del Ogi, del no a los recortes presupuestarios, de no a la austeridad, ¿no? Que le echó un pulso en 2015, cuando gana las elecciones a la Unión Europea, pues bueno, se encuentra con 4 años de gobierno muy convulso. Me estoy remontando un poquito para llegar al día de hoy, a este cese de Stefanos Kasekalis en el Comité Central. Y, y esos 4 años de gobierno fueron de decir no al memorándum de entendimiento entre la Unión Europea y Grecia, por el cual se decía no a los planes de ajuste presupuestario, pero finalmente Alexis Tsipras, que gana el referéndum, se ha obligado a aplicarlo, con la derrota simbólica que ello representaba. Daba igual que antes hubiese estado gobernando el PASOK, Nea Democratía, que las causas de la crisis viniesen de mucho más atrás. La izquierda alternativa, que por primera vez ha llegado al poder en un país europeo, desde la caída del muro de Berlín, no era capaz de hacer una gestión de acuerdo a lo que había acordado. Y bueno, Alexis Tsipras alarga su salida de la primera línea política, pierde las elecciones de 2019, elecciones en las que vuelve al poder Nea Democratía, esta vez de manos de Mitsotakis, un primer ministro muy inteligente, astuto, que no representa la cara más derechista y más conservadora en términos económicos y sociales del partido, de la gran coalición de derecha que es Nea Democratía. Y desde entonces Syriza, que ya había recibido un shock muy importante por esa imposibilidad de decir no a la Unión Europea, por esa crisis de identidad de la que hablaba, pues entra en una especie de crisis. Syriza desde 2019 hasta 2023 va a estar encadenando derrota tras derrota parlamentaria, y finalmente Alexis Tsipras, tras ser 2 veces derrotado de manera consecutiva en 2 elecciones legislativas, luego nos podemos parar a hablar de esas elecciones, pero no me quiero desviar mucho, se convocan unas elecciones primarias en Syriza, unas elecciones primarias que tienen la particularidad de que Syriza, que se intenta configurar como una especie de partido movimiento, un partido político muy amplio, permite que voten los ciudadanos también, no solo los afiliados. Bueno, permite que vote cualquier persona que pague 1 euro, o sea, que era como una especie de censo universal. Elige a Stefanos Kasekalis, que era un empresario ex ejecutivo de Goldman Sachs, de la multinacional, y ganó una carrera para sustituir a Alexis Tsipras, imponiéndose a la que era ministra de Trabajo con Alexis Tsipras, Efi Ashinastagolu, seguro que no se pronuncia así, no tengo ninguna duda, que era, pues bueno, un poco la línea continuista dentro de Syriza. ¿Quién era Stefanos Kasekalis? ¿Qué representaba Stefanos Kasekalis? Pues bueno, Kasekalis venía a decir que, bueno, frente a esa derrota de Syriza y esa crisis de identidad, lo que hacía falta era una izquierda más moderna, más transversal, que hablase, que interpelase más de cerca a la ciudadanía. Esas eran un poco sus líneas generales de regeneración interna del partido. Hizo bandera, por ejemplo, de ser el primer líder de un partido homosexual. Intentó traer ciertos temas de identidad a la primera línea del debate político griego, pero ¿qué pasó? Que Syriza ha sido un año profundamente turbulento, porque Kasekalis, en primer lugar, ni venía de una militancia histórica en el partido, ni representaba la línea mayoritaria del partido, es decir, fue elegido porque era un líder carismático, que representaba regeneración de cara a la ciudadanía, pero que internamente en el partido no representaba, ni venía de la línea sindical, tiene un peso importante en el partido, ni venía de la línea más aguerrida del trotskismo griego, ni tampoco venía del Syriza original de democracia radical. O sea, no venía de ninguna de las familias tradicionales, sino que era una persona recién llegada a la política. De hecho, vivía en Estados Unidos, él se muda a Grecia para ejercer la Secretaría General. Entonces, va a empezar a tener varios choques, y esos choques se van a ir incrementando cuando vemos cómo cambia su estrategia e intenta moderar progresivamente el discurso. Ese intento de moderar el discurso pasa ya al elemento más simbólico, que es querer cambiarle el nombre al partido. Y pasar de que cambie de ser la coalición de izquierda radical a la coalición de izquierda progresista, si no me equivoco. Ahora seguro que Alejandro me da el nombre exacto. Eh, Esto, ahora entramos en el debate, ha terminado ya de desencadenar este último intento de reformar ya intrínsecamente Syriza, porque Kasekalis ya había, desde un punto de vista de estética, desde un punto de vista de discurso, de retórica, ya había intentado cambiar lo que era ese partido de izquierda alternativo que había tenido esa crisis de identidad, pero que intentaba todavía apelar a ese discurso antisistema, a ese discurso de poder popular, pues cambiarlo ya definitivamente desde un punto de vista orgánico. Y en ese intento de reformar el partido, plantea al Comité Central, a la Comisión de Estatutos y a la de Garantías una serie de reformas. Esa serie de reformas las va a perder. Y va a quedar claro en las últimas 48 horas
cuando en Kurumuglu, que es la sede del partido, como si dijésemos la calle Génova, va a perder sucesivas votaciones. Primero pierde la votación en estatutos, solo se aprueba el cambio, solo se aprueba su propuesta de cambio de nombre. No quiere decir que se cambie el nombre, sino solo esa propuesta. El resto de reformas que estaba proponiendo no son aceptadas para ir a una votación extraordinaria. Y finalmente, en un comité central extraordinario, se le pide, primeramente por parte del grupo de los 87, que representa una línea dura ahora lo matizo, se le pide que convoque elecciones, que su liderazgo al frente del partido está acabado, que no ha conseguido mantener la unidad de Syriza, porque en un año de liderazgo ha tenido una escisión, Nea Aristea, Nueva Izquierda, y que por tanto, en este intento de moderar, que está descontenta, que está generando descontento con la vieja guardia, que ha tenido una escisión, dimita usted, convoque elecciones presidenciales anticipadas dentro de Syriza. Casecalis dice que no, y entonces se le plantea una moción de censura, que es la que acaba de perder. La ha perdido con 163 votos a favor y 120 en contra. Por tanto, el Comité Central de Syriza, que votó ayer esta decisión, ha decidido cesar de sus funciones a Stefanos Casecalis con 163 votos a favor, 120 votos en contra. También ha habido 3 votos nulos, 286 miembros del Comité Central votaron, de un total de 294. Y esto quiere decir que Stefanos Casecalis, 340 días después, vuelve a poner a Syriza en el punto de partida de una crisis de identidad irresuelta, la vía de Casecalis, de intentar regenerar a Syriza por la vía de una izquierda más moderna, que haga de su bandera elementos de identidad, que intente dejar atrás sus elementos más identitarios desde un punto de vista ideológico, fracasa. Fracasa con una escisión entre medias, que es Nearistea, y fracasa con una nueva escisión en el horizonte, porque Casecalis dice que ha sido expulsado por la burocracia del partido, por la presión de los medios de comunicación, por lo que él llama el aparato del partido, y probablemente se habla de que puede intentar montar su nuevo grupo, un nuevo grupo parlamentario, porque en la Cámara de los Helenos, que es el Congreso de los Diputados griego, aproximadamente la mitad de la bancada, un poquito más, está en su contra, pero hay cerca de un tercio de diputados que sí que respondían a su disciplina. Bueno, he hecho un resumen muy rápido, ahora podemos aterrizar todos los puntos. En definitiva, 340 días después, Casecalis es expulsado de la Secretaría General de Syriza, de la presidencia de Syriza, dejando a la coalición de izquierda radical que hace 5 años estaba gobernando el país cerca del unidígito. Las últimas encuestas dejan a Syriza en torno al 9, al 10, el 11% del voto. El PASOK, la socialdemocracia griega que gobernó durante décadas en Grecia, vuelve a ser primera fuerza de oposición, según todas las encuestas. Primera fuerza de oposición en un escenario en el que por primera vez Nea Democratía, que llevaba 5 años superando cada vez sus porcentajes de voto, empieza a achacar un poco el desgaste del gobierno. Kyriakos Mitsotakis está bajando en las encuestas, Syriza en cerca del 9 del 10%, el KKR reforzado, el Partido Comunista Griego, Nea Aristea, la escisión no termina de cuajar. Y en las elecciones europeas, de hecho, no ha obtenido representación parlamentaria. Pero bueno, de todas estas claves, vamos pausándonos donde queráis. Alejandro, te doy la réplica. Ha entrado como una moto, tú no me cortas, pues aquí me Sí, es puedo... culpa mía, no te preocupes porque ahora ya vengo a Completamente corregir. culpa tuya. No, no, está bien. Stefanos Kasselakis, que los nombres griegos son complejos, el nombre que propuso para el partido, si no está mal traducido por aquí, es Coalición de la Izquierda Moderna, en lugar de Coalición de Izquierda Radical, lo cual evidentemente solo cambia una palabra y está bastante en consonancia con lo que él mismo estaba proponiendo desde su llegada, aquí lo vemos en pantalla. Con respecto a su escisión, creo que ha habido varias escisiones, ¿no? No solamente fue aquella ya famosa del Mera de Varoufakis, sino Hmm. que, por supuesto, bueno, tuvo mejores perspectivas electorales y aún así no consiguió entrar en el Parlamento. Pero el caso de Nea Aristera, que es la que nos estás comentando, que es esa nueva izquierda, para traducirlo, las encuestas apenas le dan un 1%. Bueno, le daban un poquito más, pero he visto que la última le ha dado como que, bueno, en cualquier caso no llega al umbral, que sería el 3%. Entonces la pregunta aquí es, bueno, dos preguntas, ¿no? Que yo creo que aquí Néstor lo ha delineado bastante bien, pero por darle un poco más de profundidad. ¿Quién lidera ahora mismo la oposición? Que claramente, cuando hablas del PASOK, Quinal y esa refundación, hay muchas encuestas que le dan ya primera fuerza, efectivamente, cada vez más. Por eso este giro era tan imprescindible para Syriza. Pero hay algunas todavía que dan una cercanía de Syriza con PASOK. Hay que entender que en las europeas todavía se dio así. Y aún así, este voto que se está perdiendo por parte tanto de Syriza
como que no todo lo gana el PASOK, al final Syriza estaría cayendo en torno a 5 o 6 puntos y el PASOK ganaría 3. Está yendo alguno al KKE. Es verdad que el KKE también tiene un techo que todavía no se sabe cómo se puede romper. Por su línea ideológica es complicado, pero aún así, aunque en el chat nos planteaban si estaba cerca de esos máximos históricos, es verdad que sí que está muy cerca de, si se cumplieran los pronósticos, uno de los mejores resultados de su historia. Pero todo está bailando mucho según la encuesta. En las encuestas, a Syriza y al PASOK es fácil verles bailando entre el 10 y el 14%. Pero bueno, más o menos en la horquilla, en la parte alta de la horquilla 12-13 se van alternando. Pero el KKE es muy complicado verle en la parte alta de las tres. En la parte alta, en la que el KKE suele llegar del 9 al 11%, no suele superar a Syriza ni al PASOK. Incluso cuando peor les va. Es justo lo contrario de la última encuesta que he visto. Como digo, la última encuesta es como que ya da una profundización de esas dinámicas, la de Political, y ahí nos encontramos con que el KKE estaría por primera vez, yo creo, bueno, por primera vez, no, porque Syriza viene de estar muy abajo, pero por primera vez en los últimos años, por encima de Syriza. Pero aún así tampoco le serviría para liderar la oposición, porque el PASOK en ese punto está mejor. Y por otro lado, la segunda pregunta que lanzo no es si de verdad está habiendo una debacle en Nueva Democracia, que es Nea Democracia la que nos planteaba Néstor, de Kyriakos Mitsotakis. ¿Dónde está yendo todo esto? Porque claramente no lo va a capitalizar el KKE. Una parte puede que vaya al PASOK y luego lo del PASOK se vaya a otro lado, que es ese trasvase de voto clásico. Pero hay que entender que si la izquierda se ha dividido en 3 micropartidos, aparte de Syriza, que sigue todavía siendo significativo, bueno, en 2 pequeños que no tienen posibilidades, la derecha está dividida en muchos más grupos. Hay por ahí otro partido también que es Curso de la Libertad, que también se le dicen, bueno, que también puede estar en el otro espectro, pero dentro de las derechas, el que está consiguiendo capitalizarlo más es Solución Griega. Solución Griega en muchas encuestas sí consigue estar por encima de Syriza y por encima del KKE. Entonces, si el voto que pierde Nueva Democracia se va a la Solución Griega, que para que os hagáis una idea es del grupo de Meloni, aunque bueno, la línea ideológica no la conozco, igual la conoces tú mejor, porque las Sí. extremas derechas son tan variadas y son tan diversas que tenemos, por un lado, esa solución griega que se está consolidando como la principal alternativa al desgaste de Nueva Democracia por la derecha, y por otro lado, el partido Niki, que bueno, pues no deja de ser pues importante, aunque todavía no logró estar inscrito. Se hablaba de que podría formar parte del grupo de los soberanistas, es decir, el de Alternativa por Alemania, pero finalmente no llegó a entrar. Y por otro lado tenemos un pequeño partido, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que forma parte del grupo de lo que antes era Identidad y Democracia y ahora son los Patriotas Europeos de Orbán, Sí. que bueno, que no, Espartaquistas. Esa era, O muy bien. espartanos, Los, vamos, sí, sí, depende los de cómo sea la espartanos, traducción. que no es lo mismo, yo creo. Pero sí, nos Sí, quedamos espartaquistas, los alemanes no no es tiene lo mucho que mismo. ver. Espartanos, sí, la traducción griega no es exactamente espartanos, es el gentilicio, No, no, pero no. bueno. Lo que no recuerdo tampoco, y mira que lo hemos leído, pero claro, es que es verdad que no lo tengo tan fresco. Había miembros de Amanecer Dorado Sí, que ya recordaréis que fuese que sí que era más neonazi, que estos partidos al final son de distintas corrientes de extrema derecha, que ya fue ilegalizado y disuelto, ¿no? Y que algunos de sus miembros recalaron, no sé si en los espartanos o en en Solución espartanos Griega fundamentalmente. o en los dos. O en Bueno, en Niki los dos, ahí hay incluso, un o nicho de no lo sé, voto ¿eh? de en torno al 10% del voto, entre el 8 y el 12% del voto, que fue el techo histórico de Amanecer Dorado, de Golden Dawn, que las dos fuerzas lo han tenido. Y antes de ellos dos tuvimos otro partido de extrema derecha que fue también proscrito y que ha tenido siempre esa representación. Pero bueno, o sea, desde luego, tomando un poco el hilo de lo que decías, ha habido muchas decisiones en Syriza. Yo decía que Nearisteia, Nueva Izquierda, era la que ha habido en este último año durante el mandato de Kasselakis. Pero ha habido muchísimas, entre ellas la de Varoufakis, Unidad Popular, que también fue la primera que hubo antes de incluso llegar al gobierno, eh, y demás. En Grecia se reconoce la figura de la oposición oficial, que es el primer partido y que tiene constitucionalmente reconocido como algunos derechos en cuanto a debate, tiempos de representación y todo, a nivel de comunicación y de esto. Y Syriza lo sigue siendo. Pero la bancada de Syriza está dividida porque después de las elecciones se extinguió parte para irse a Nueva Izquierda. Incluso ahora, como digo, hay dos sensibilidades. Todavía no sabemos qué grado, qué magnitud va a tener esta crisis, porque como decimos, Kasselakis tuvo un discurso incendiario poco después de perder esta moción de censura dentro del Comité Central. Por tanto, no sabemos si va a intentar esa aventura de montar un nuevo partido o si va a intentar arrastrar a alguien.
y, y por tanto las piezas están reordenándose. Yo creo que la gran suerte que tiene quizá Syriza es que, bueno, las últimas elecciones le dan algo de tiempo. No vamos a tener elecciones parlamentarias en Grecia, si no me equivoco, hasta dentro de 1 año y 9 meses, cerca de 2 años. Incluso más, ¿no? 2023 fue, o sea, no, más, hasta dentro de 3 años. Por tanto, van a tener tiempo de reestructurarse, pero ahora mismo lo que es cierto es que efectivamente las tendencias dicen que con este ruido de fondo, pues Syriza está a la baja. Yo creo que también que el KKE, con la línea política que representa, tiene un techo que hasta ahora no hemos visto que se haya roto con claridad. De hecho, para las elecciones europeas se le daba que podía llegar por primera vez en 30 y pico años al 10% del voto, no llegó. Ujú. Entonces vamos a ver cómo queda. Y efectivamente por la derecha también hay muchos movimientos. Yo diría que no hablamos mucho de él, pero que Mitsotakis es un primer ministro tremendamente interesante e importante dentro del Partido Popular Europeo, porque en todo el terremoto que ha habido en toda Europa, Mitsotakis lleva, pues va a hacer casi 6 años, hará 7 si consigue acabar la legislatura, como primer ministro en un país que venía de tener la mayor tasa de voto de la extrema derecha antes de que empezase a emerger y la mayor tasa de voto la izquierda radical, la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia. Ha conseguido reconstruir el partido, unificarlo y está aplicando unas políticas que tienen cierto punto, por ejemplo, de políticas sociales, subida del salario mínimo, intentar limitar algo los precios. Entonces, es una posición intermedia que yo creo que es muy interesante y muy asertiva la que está jugando. Entonces yo creo bueno, que el tablero político griego está en movimiento, se están moviendo todas las fichas, bueno, como todos, ¿no? Pero especialmente en el ámbito de la izquierda, y que yo creo que lo más interesante es que esta crisis de Syriza tenía en su seno muchísimas sensibilidades que se han ido descendiendo progresivamente, y yo lo que no sabría es si esta sangría se va a poder frenar o no. Porque ahora el siguiente paso, el más inmediato, es o convocar un congreso extraordinario o nombrar una comisión gestora para que dirija el partido hasta que se convoque ese congreso, que puede que no sea inmediato. No sabemos qué va a hacer Alexis Tsipras, que tiene ese liderazgo simbólico. Y no sabemos qué va a hacer, por ejemplo, Nea Aristeia, que se fue, se extinguió, fue a las elecciones europeas y no se comió absolutamente nada. Entonces, bueno, hay muchas teorías ahí en el aire y, Sí. y yo creo que hace falta ver un Y poquito qué va a las pasar. encuestas dicen que esto puede seguir así. Y si todo va peor, a ver, a mí me da la sensación, y hay que tener en cuenta, que a este líder no lo han derrocado los díscolos originalmente, que estos se han ido del partido. Han montado varios partidos ya. Los Mm, díscolos ya estaban fuera del partido. A este hombre ahora le han tumbado el resto, porque ha sido de manera bastante abrumadora. Por lo tanto, si se quiere dar un giro y sobre todo corregir una cosa que las propias encuestas están diciendo que es que no funciona, puede que haya algún tipo de entendimiento con la nueva izquierda, que claramente no le ha salido bien la escisión. Y veremos a ver, y ahí puede ser más interesante, qué se puede hacer con el resto de sectores. Bueno, con el KKE nunca ha habido unas relaciones muy buenas, pero está, por ejemplo, de Curso de la Libertad, que puede ser una novedad, mm, y sobre todo, bueno, los de Mera, al final no es que sean muy relevantes, pero entre ellos y Nueva Izquierda algo se puede dar de imagen de refundación. Vamos a ver mm. por dónde van las tornas. Y bueno, la gente, así por cerrar un poquito este bloque antes de pasar al otro, que si no nos vamos a quedar sin tiempo, también estaba interesada por el ascenso del KKE que hemos mencionado, por si quieres ampliar o matizar alguna cosilla. Sí, o sea, yo fundamentalmente creo que lo que pasa, me gusta el término crisis de identidad porque yo creo que la izquierda, en general europea, puso sus ojos en la figura de Alexis Tsipras y de Syriza como un acicate, como una alternativa, como un símbolo frente a esa Europa de recortes, ese ciclo de movilización popular que hubo muy grande en Europa. Fue una experiencia fracasada completamente porque no es capaz de llevar a cabo el mandato popular, que no solo lo consigue por las elecciones, sino después en el referéndum del memorándum de entendimiento. Y yo creo que esa crisis de identidad ha generado, en primer lugar, que la tasa de abstencionismo haya crecido, que las distintas sensibilidades de la izquierda que convergieron en impugnar esa corrupción cleptocrática, porque en Grecia era un sistema profundamente corrupto. Recordemos el PASOK falsificando las cuentas del Estado griego para poder entrar en la Unión Europea. O sea, es que ese es el nivel. O sea, había un agujero de deuda en Grecia brutal porque el PASOK durante décadas se había dedicado a falsificar las cuentas, a omitir su deuda pública para poder ser admitido en distintas instituciones, recibir préstamos y demás. Entonces, toda esa impugnación la encarna Syriza,
fracasa y en el fracaso mucha gente se desmoviliza, pero dentro del partido quedan muchas sensibilidades. La gente gobernista, que cuando hay una situación de crisis del PASOK entra dentro, la gente que viene de los movimientos sociales, la gente que viene del trotskismo griego, la gente que viene del sindicalismo, todas esas sensibilidades han terminado en muchos casos extinguiéndose. Ahí tenemos a Varoufakis, ahí tenemos a Unidad Popular y por supuesto tenemos a una parte importante del electorado que ve en el KKE una figura importante. El KKE llega a tener en 1981, en las primeras elecciones que se celebran en Grecia, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, para que tengáis una referencia, las primeras elecciones europeas que se celebran en Grecia, un 13% del voto. En estas últimas se ha quedado con un 9,3%, que es un muy buen resultado. Pero estamos diciendo que ese techo del 10% y ese 12% es el mejor resultado que ha tenido nunca el KKE en elecciones legislativas o europeas. Bueno, las encuestas dicen que podría estar cerca de ello, pero bueno, pues parece que es el techo, ¿no? Ese 10-11% del voto, que como decimos, todavía no lo ha conseguido superar. Creo que la labor del KKE y de esa impugnación tan fuerte que hizo tanto a Syriza como a Nea Democracia ahora, pues le ha dado vía libre para que, como digo, en un escenario de crisis de identidad de la izquierda griega, pueda crecer. ¿Qué pasa? Que ni siquiera sumando todos los escenarios de la izquierda, de un posible apoyo de Syriza, sus escisiones y el KKE, estaríamos en un escenario en el que se pueda derrocar a Nea Democracia por cómo funciona el sistema electoral griego. Y luego me gustaría señalar que dentro de la inmensa diversidad que hay en todas las familias políticas europeas, hemos hablado mucho de la diversidad de la extrema derecha, de los verdes, de todos. El Partido Comunista de Grecia, el KKE, tiene su propia casi pseudo internacional europea, con el TKP de Turquía, con el Partido Comunista de los Trabajadores de España en España. No tiene, por ejemplo, dentro de ese internacional el Partido Comunista de Portugal, que era el Partido Comunista más importante históricamente, tampoco el Partido Comunista de Francia. Es un partido comunista que rechaza la colaboración dentro de las estructuras burguesas, dice, entonces no hay ningún conato de coalición con Syriza ni nada por el estilo. Entonces es una línea mucho más fuerte, mucho más dogmática, podríamos decir, en términos de marxismo clásico, y por tanto su discurso tiene un techo más claro. Entonces, bueno, un día podríamos hablar de eso, pero que sepáis eso, que dentro de lo que son las familias comunistas europeas, el KKE representa la línea más firme, más ortodoxa, y que no se puede asimilar ni al PCP en Portugal, que dio apoyo en su momento a Antonio Costa, ni al Partido Comunista de Francia, que ha participado en distintos gobiernos y que ahora mismo estarían intentando entrar en el gobierno si les hubiese dejado Macron. Y por tanto, no podemos pensar que hay trasvases tan fáciles, porque Syriza era un partido de gobierno y que aspiraba a gobernar y que gobernó, y por tanto no todo el electorado, por muy descontento que esté, se iría a un partido que habla en esos términos, ¿no? de impugnación tan directa. Aunque Que de desde luego hecho, están en un escenario de crecimiento que nunca se había visto. Perdón, muy Alejandro. significativo me parece que sigan creciendo en un 10% en la coyuntura que se encuentran y efectivamente la relación con Syriza no era ni siquiera buena en el momento de mayor impugnación, pero bueno, pues por eso se explica que se encuentre como partido no inscrito, ¿no? A nivel europeo, porque sus socios, como ha mencionado Néstor, pues no son los más grandes precisamente como para bueno, pues tener una presencia potente, ¿no? Ahora mismo eso se debate más con otros grupos que sí que puedan tener colaboración con algunos grupos anteriores, como por ejemplo el de Sarah Wagenes en Alemania, pero el Mm. resto se quedan un poco más en los márgenes. Y bueno, por no alargarnos demasiado, solamente decir que, bueno, he medio comprobado un poco lo de la extrema derecha y creo que en el que sí que había algún miembro significativo de Amanecer Dorado era en Espartanos y que el Solución Griega, a pesar de estar en el grupo de Meloni, tiene unas posiciones que me parecen bastante más acordes con el grupo de Víctor Orbán. Pero bueno, que esto habría que investigarlo, profundizar y que tampoco cambia demasiado. Estamos hablando de las izquierdas, así que creo que podemos dejar este bloque por aquí